Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 650. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar un espacio de tiempo para que aquellas personas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar junto con nosotros a este maravilloso grupo de oración. Recordarles los horarios que estamos manejando para las personitas que se nos están uniendo desde YouTube o desde Facebook. Estamos los días viernes y sábado a las 8 de la noche y los días lunes también a las 8 de la noche. Recordarles también muy importante, si usted está participando de este grupo por medio de YouTube y quiere hacerlo en vivo, puede agregarme a Facebook. Nosotros en el canal de comentarios, en la caja de comentarios, dejamos en este caso el link de Facebook para que usted pueda ingresar y pueda participar con nosotros de este maravilloso grupo. Entonces los animo para que estemos atentos a la palabra del Señor. A continuación haremos una lectura. Recordemos que estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo, libro por libro. Hoy nos encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 25. El tema que vamos a trabajar en el día de hoy se llama principios. Principios, para los que les gusta anotar. Recordarles lo importante que es el compartir, el darle me gusta para que otras personas que tal vez no conozcan al Señor puedan llegar a los pies de Cristo. Hemos visto la obra del Señor en esa forma y yo creo que es algo de mucha bendición y que podemos hacer con mucha facilidad. Entonces los animo para que no dejemos de hacerlo, no dejemos de compartir y dejémosle al Señor el fruto de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y en las vidas de otros. Si de pronto alguien le rechaza a usted cuando usted le habla de Dios, si de pronto alguien le rechaza una invitación a la iglesia, envíele el link, que Dios pondrá situaciones en las cuales esa persona, en su desespero, en su angustia, va a buscar al Señor, y es ahí donde de pronto esta oración puede tocar un corazón. Vamos entonces a dar un minutico más para que los que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar con nosotros. Recordemos el texto para que usted se ubique. Es Segunda de Crónicas capítulo 25 y el tema de hoy se llama principios. Recuerde, en este momento estamos de la mano del Señor. Les pido que se animen, si están cansaditos, si ya tienen sueñito, despiértense. Vamos a dedicarle 30 minuticos al Señor, 30. Entonces yo les pido que dispongan de lo mejor de ustedes en este momento. Mire, a veces nosotros no analizamos muy bien las cosas, ¿no? Pero yo creo que el tiempo nos debe dar a nosotros madurez. Ayer hablábamos acerca de la madurez. Y la madurez también tiene que estar en esa parte. Es también utilizar el sentido común, la lógica. Por ejemplo, si usted le dedica demasiado tiempo del día a su trabajo, a su estudio, a las actividades de su diario vivir, adivine qué va a pasar en la noche cuando usted llegue a la oración. Va a llegar muerto. Va a llegar sin energías. Usted va a llegar que se duerme. Si usted sabe que el culto es el domingo y usted ese día se va a jugar 5 horas seguidas fútbol o se va a hacer otras actividades 4 horas seguidas, entonces usted cuando llegue a la presencia del Señor no va a tener ni ganas de ir. Usted va a ir de pronto por cumplir, pero usted en su corazón, en su mente, en su parte física va a estar totalmente indispuesto. Y el Señor quiere que nosotros seamos equilibrados, que así como usted dedica tiempo a su trabajo, de pronto a su hobby, a lo que a usted le gusta hacer, también usted tenga presente que su cuerpo necesita un espacio de descanso para estar también en la presencia del Señor. Por eso entonces los animo a que seamos organizados en ese sentido, de tal modo que nosotros podamos presentarnos delante del Señor despiertos, atentos y dispuestos para escuchar su palabra. Entonces vamos a orar, hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos bendiga y nos ayude. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, muchísimas gracias por este nuevo día, Señor. Un día más en tu presencia, un día más, Señor. Y también un día menos para tu venida, Señor. Si tu venida fuera hoy, Señor, seguramente recogerías esta familia, recogerías a aquellos
que han puesto su confianza en ti, Señor. Y te damos gracias por eso, mi Dios. Te pedimos nos perdones porque todavía fallamos, Señor. A veces nuestra naturaleza pecaminosa se revela, Señor, y gritamos. A veces decimos cosas que no debemos, Señor. Perdónanos, por favor, y ayúdanos a entrar delante de ti con manos limpias, Señor. A través del sacrificio de Cristo sabemos que podemos presentarnos porque Él ha roto ese velo que impedía que nos comunicáramos y hoy en día lo podemos hacer, mientras que el mundo está distraído, yéndose al infierno en conductas que tú aborreces, Señor. A ti te ha placido que nosotros estemos aquí concentrados a escuchar tu palabra, dispuestos a pedirte perdón, dispuestos a humillarnos delante de ti, Señor. Controla este grupo de oración, controla mi boca, mis pensamientos. Ayuda a cada una de las personas que se conectan a estar atentos, a estar dispuestos, Señor. Bendícenos a través de milagros, de proezas, lo que tú quieras hacer, Señor. Nos disponemos en tu presencia y bajo tu control, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así, Segunda de Crónicas 25. Amasías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Joadán, oriunda de Jerusalén. Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no de todo corazón. Después de afianzarse en el poder, Amasías mató a los ministros que habían asesinado a su padre, el rey. Este se refiere a Joás, el que vimos ayer. Ese era el papá de Amasías. Sin embargo, según lo que ordenó el Señor, no mató a los hijos de los asesinos, pues está escrito en el libro de la ley de Moisés: a los padres no se les dará muerte por culpa de los hijos, ni a los hijos se les dará muerte por la culpa de los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a los de Judá y puso al frente de todo Judá y Benjamín jefes de 1000 y de 100 soldados, agrupados según sus familias patriarcales. Censó a los hombres mayores de 20 años y resultó que había 300,000 hombres aptos para ir a la guerra y capaces de manejar la lanza y el escudo. Además, por la suma de 3,300 kilos de plata, contrató a 100,000 guerreros valientes de Israel. Pero un hombre de Dios fue a verlo y le dijo: Su Majestad, no permita que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con esos efraimitas, y si usted va con ellos, Dios lo derribará en la cara misma de sus enemigos, aunque luche valerosamente, porque Dios tiene poder para ayudar y también para derribar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿qué va a pasar con los 3,300 kilos de plata que pagué al ejército de Israel? El Señor puede darle a usted mucho más que eso, respondió. Entonces Amasías dio de baja a las tropas que habían llegado. Permítame un segundo. Bajo esto. Ok. Entonces Amasías dio de baja a las tropas israelitas que habían llegado de Efraín y las hizo regresar a su país. A raíz de eso, las tropas se enojaron mucho con Judá y regresaron furiosas a sus casas, armándose de valor. Amasías guió al ejército hasta el valle de la Sal, donde mató a 10,000 hombres de Seir. El ejército de Judá capturó vivos a otros 10,000. A estos los hicieron subir a la cima de una roca y desde allí los despeñaron. Todos murieron destrozados. Mientras esto sucedía, las tropas de Amasías habían dado de baja, se lanzaron contra las ciudades de Judá y desde Samaria hasta Bet-Jorón mataron a 3,000 personas y se llevaron un enorme botín. Cuando Amasías regresó de derrotar a los edomitas, se llevó consigo los dioses de los habitantes de Seir y los adoptó como sus dioses, adorándolos y quemándoles incienso. Por eso el Señor se encendió en ira contra Amasías y le envió un profeta con este mensaje: ¿por qué sigues a unos dioses que no pudieron librar de tus manos a su propio pueblo? El rey interrumpió al profeta y replicó: ¿y quién te ha nombrado consejero del rey? Si no quieres que te maten, no sigas fastidiándome. El profeta se limitó a añadir: solo sé que, por haber hecho esto y por no seguir mi consejo, Dios ha resuelto destruirte. Sin embargo, Amasías, rey de Judá,
siguiendo el consejo de otros, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jehú, rey de Israel, con este reto: ven acá para que nos enfrentemos. Pero Joás, rey de Israel, le respondió a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano le mandó este mensaje al cedro: entrega a tu hija como esposa a mi hijo. Pero luego pasaron por allí las fieras del Líbano y aplastaron el cardo. Tú te jactas de haber derrotado a los edomitas, el éxito se te ha subido a la cabeza. Está bien, jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Por qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá? Como estaba en los planes de Dios entregar a Amasías en poder del enemigo por haber seguido a los dioses de Edom, Amasías no le hizo caso a Joás. Entonces Joás, rey de Israel, marchó a Bet-Semes, que está en Judá, para enfrentarse con él. Los israelitas batieron a los de Judá y estos huyeron a sus hogares. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Joacás. Luego fue a Jerusalén y derribó 180 metros de la muralla, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además, se apoderó de todo el oro, la plata y los utensilios que estaban en el templo de Dios, bajo el cuidado de Obed-Edom. También se llevó los tesoros del palacio real, tomó rehenes y regresó a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, hijo de Joacás. Hijo de Joacás, rey de Israel. Hijo de Joacás, rey de Judá. Sobrevivió 15 años a Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el momento en que Amasías abandonó al Señor, se tramó una conspiración contra él en Jerusalén. Entonces Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta la capital de Judá, donde fue sepultado con sus antepasados. Bueno, mis hermanos, hemos terminado la lectura de este capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Es importante recordar quién es Amasías, ¿verdad? Para que no nos perdamos ahí en la historia. Amasías era hijo de Joás. Joás fue el personaje del que hablamos el día de ayer. Para los que no estuvieron, lo pueden escuchar después. Recordemos que Joás le había sido reservada su vida por Joyadá, o la esposa de Joyadá más bien. Había protegido a este niño cuando era un bebé porque su abuela Atalía lo quería matar. Sin embargo, recordemos que Joás, cuando Joyadá murió, mató a Zacarías, el hijo de Joyadá. Se rebeló contra el Señor. Y este fue un tema muy importante el que vimos ayer. Explico esto para que notemos el contexto en el que se había criado Amasías. No era un contexto fácil. Es decir, a mí no me gusta justificarme ni sacar excusas, pero uno debe ser consciente de eso. Porque hoy en día muchos de nosotros hemos sido criados en contextos violentos, en contextos difíciles. Y negarlo es tapar el sol con un dedo. En cambio, aceptarlo es la posibilidad de entender que necesitamos ayuda. Recordemos también que para ese mismo tiempo era Joás rey en Israel. Eso quiere decir que habían dos Joás. Joás, rey en Israel, y Joás, el papá de Amasías, que es el personaje de este capítulo, el que hablamos ayer. Durante su reinado, Amasías enfrentó diferentes situaciones. Por ejemplo, vemos que al principio él venga la muerte de su padre. En el capítulo anterior vimos al final que su padre fue asesinado. Y también vemos que en este capítulo enfrenta a los edomitas, enfrenta a Israel, también decide enfrentarse a Israel. Debemos tener en cuenta que esto sucedió en un periodo de 25 años. Y es importante entenderlo pensando en que los que decimos creer en Cristo no siempre estaremos igual todo el tiempo. Yo quiero que usted eso lo tenga claro en su mente. Porque fueron 25 años, pero si usted escuchó más o menos la lectura, al principio Amasías parecía ser un buen rey. Juanchis y Dylan, por favor pongan atención. Recordemos que al principio estos reyes o este rey Amasías tuvo un buen comportamiento, pero a medida avanzó el tiempo, él se fue desviando. Entonces, esto es importante trasladarlo a nuestra vida, porque nosotros no siempre vamos a tomar buenas decisiones.
como le sucedió a Amasías. La idea es que a través de este capítulo podamos fortalecer los principios que todo hijo de Dios debe conocer. Yo sé que ustedes que me escuchan conocen principios cristianos, ¿verdad? Entonces, no, yo debo ir a culto, no, yo debo orar, yo debo pedirle perdón al Señor. Son principios genuinos que debemos poner en práctica, pero ojo, acá está el secreto. Esos principios se deben poner en práctica siempre, porque lo que le pasó a Amasías es que él no puso esos principios siempre en práctica. Él los puso cuando lo consideró oportuno. Y cuando nosotros utilizamos los principios del reino de Dios a conveniencia, lo más probable es que vamos a fallar y que terminemos muy mal, como le pasó a este rey. Por eso en el tema de hoy, principios, veremos 3 razones para aplicar los principios del reino de Dios siempre. Quédese con eso. 3 razones para aplicar los principios del reino de Dios siempre. El primer principio es: Dios no cambia. Este principio debe quedar en la mente de las personas. Nosotros cambiamos, Dios no. Y vamos a verlo en lo que dicen los versículos 7 al 9. Pero un hombre de Dios fue a verlo y le dijo: Su Majestad, no permita que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con esos efraimitas. Si usted va con ellos, Dios lo derribará en la cara misma de sus enemigos, aunque luche valerosamente, porque Dios tiene poder para ayudar y poder para derribar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿qué va a pasar con los 3.300 kilos de plata que pagué al ejército de Israel? El Señor puede darle a usted mucho más que eso, respondió el profeta. Recordemos que a muchos reyes que antecedieron a Amasías ya les había pasado lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que intentaron unirse al ejército de Israel. Y eso estaba prohibido. De hecho, el texto es muy interesante porque al final él termina atacándolos. Ahora lo que está intentando Amasías es unírseles. Y el profeta se le acerca para decirle: no, usted no se le puede unir a estas personas. Porque cuando ya han intentado antes unirse a los israelitas que estaban bajo juicio, recordemos acá porque algunos de pronto están perdidos, recordemos que el reino de Israel, el reino del que proviene nuestro Señor Jesucristo, es un reino que para esta época se había dividido en 2. El reino de Judá, que eran 2 tribus, y el reino de Israel, que eran 10 tribus, 12 en total. Desde hacía 170 años, cuando murió Salomón, los habitantes de Judá tenían como principio que no podían hacer alianzas con esa parte de Israel. Por eso cuando el hombre de Dios se acercó a Amasías para decirle que no incluyera en el ejército de Judá a soldados israelitas, él lo hacía porque sabía que si ellos no obedecían esa orden, Dios les quitaría su ayuda. Pero lo más interesante es que en esta ocasión Amasías tomó para bien el consejo. O sea, si ustedes se dan de cuenta, Amasías en esa ocasión toma bien el consejo y a la postre Dios le da la victoria sobre los edomitas. Cuando usted lee el capítulo se va a dar cuenta de eso. Entonces, el principio es claro y no se puede modificar. Escúcheme esta parte, por favor, ponga atención. La obediencia siempre atrae la bendición de Dios, pero la bendición de Dios no siempre es lo que usted quiere. Se lo repito, la obediencia siempre atrae la bendición de Dios, pero la bendición de Dios no siempre es lo que usted quiere. Y ojo a lo siguiente, la desobediencia siempre atrae la destrucción. Si usted entiende ese principio y lo aplica, o al igual que Amasías, usted necesita por el contrario estarlo recordando, ahí tenemos un problema. Es decir, este principio que yo les acabo de leer es un principio que debería estar claro en todos los que dicen creer en Cristo. Todos deberíamos tener muy claro que Dios no cambia. Que Dios, siempre que usted obedezca, lo va a bendecir. A veces esa bendición no será lo que usted espera, pero siempre lo va a bendecir cuando usted obedezca. Y siempre que usted desobedezca, lo va a destruir. Tiene que tener en cuenta eso. Si usted no se arrepiente, usted se dirige a la destrucción. Si usted entiende y aplica este principio, va a estar bien. Para comprender mejor este punto,
quiero traer una conversación de nuestro Señor Jesús con Tomás. Esta conversación es muy interesante. Mire lo que dice Juan capítulo 14 versículos 4 al 6. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy, dice Jesús. Y Tomás contesta, no Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Pero, mis hermanos, más allá de ser un texto que está en sus mentes tan claro, que lo conocen muchos, yo quiero que usted piense en lo que está pasando aquí. Tomás es una réplica de cada uno de nosotros. A veces, a través de un predicador, Cristo nos está hablando. Cristo nos está advirtiendo, nos está corrigiendo, pero tomamos la palabra para alguien más. En el caso de Tomás, pónganle cuidado, Tomás había caminado con Cristo por mucho tiempo. Había escuchado del cielo una voz del Padre que decía que ese era el Hijo de Dios. Decía, este es mi Hijo amado en quien yo estoy muy complacido. Tomás había visto a Jesús hacer milagros, había escuchado sus predicaciones, y aún así le dice, nosotros no sabemos llegar a donde usted va, Señor. En el caso de Amasías, me llamó la atención que su preocupación estaba fijada en el dinero. ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, Amasías no estaba preocupado porque había desobedecido al Señor al contratar esos soldados. ¿Y qué hago yo con mi plata, señor profeta? Tampoco se fijó en la bondad del Señor por haberle advertido. El Señor pudo haberlo dejado a su libre albedrío, pero el Señor no lo hizo, le advirtió por medio del profeta, porque el Señor siempre nos advierte. ¿Se dan cuenta que Dios no cambia? Es siempre misericordioso. Por eso es que es mejor confiar en Dios, en lo que Dios ordena o dice, y no en lo que a usted le parece. Es que a mí me parece. Es que yo siempre lo he hecho así. Tiene que quitar eso de su mente. Ya vimos entonces este punto que es muy importante y es la primera razón que nosotros tenemos para aplicar siempre los principios del reino de Dios. Es que Dios no cambia. El segundo principio a aplicar siempre en el reino de Dios y que debemos entender muy claramente es que los hombres sí cambian. Mientras que Dios no cambia, los hombres sí cambiamos. Y vamos a ver lo que dice el versículo 14 al 16. Cuando Amasías regresó de derrotar a los edomitas, se llevó consigo los dioses de los habitantes de Seir y los adoptó como sus dioses, adorándolos y quemándoles incienso. Por eso el Señor se encendió en ira contra Amasías y le envió un profeta con este mensaje. ¿Por qué sigues a unos dioses que no pudieron librar de tus manos a su propio pueblo? El rey interrumpió al profeta y le replicó, ¿y quién te ha nombrado a ti consejero del rey? Si no quieres que te maten, no sigas fastidiándome. El profeta se limitó a añadir, solo sé que por haber hecho esto y por no seguir mi consejo, Dios ha resuelto destruirte. Como dijimos, mis hermanos, debemos ceñirnos a los designios de Dios, porque esos no cambian y son siempre efectivos. Pero en cambio los nuestros pueden cambiar, como en efecto le sucedió a Amasías, que después de haber recibido, escúchenme bien hermanos, si ustedes ponen atención a la historia, Amasías venía de ¿qué? De cometer un error, pero cuando el profeta lo confronta, él dice, sí, cometí un error, aunque se preocupó por el dinero, pero él se corrigió, entendió que había cometido un error. Entonces el Señor lo lleva a la batalla y le da ¿qué? Le da la victoria. Fíjense el contexto, y cuando obtiene la victoria, en lugar de hacer un sacrificio de holocaustos al Señor y agradecerle, ¿sabe qué hizo? Cogió los ídolos del pueblo que había conquistado y se los llevó para Judá. Después de haber recibido y aplicado el consejo de Dios de manera inesperada, después de haber obtenido la victoria, recoge los ídolos del pueblo que había conquistado y se los lleva a Judá para darle adoración. Desde un punto de vista lógico, lo que hizo Amasías es de locos, mis hermanos. Dios acaba de darle la victoria y como agradecimiento le lleva a ídolos paganos. O sea, a mí me gustaría que usted mirara sus comportamientos. O sea, usted llega de culto y ¿qué se va a hacer cuando llega de culto?
Piense un poquito en eso. Piense por un minuto, oiga, ¿yo qué he hecho cuando llego de culto? Oiga, ¿me pongo a decir groserías? ¿Llego a mi casa a gritar? Oiga, ¿yo desobedezco a mis papás? ¿Qué hago yo cuando llego de culto? ¿Qué hago yo cuando salgo de la oración? Salgo de la oración y digo, uy, esta oración estuvo pero encendida. Y comienzo a gritar a los 2 minutos. Eso no coincide, mis hermanos. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque es que los hombres cambiamos. Los hombres somos cambiantes, como le pasó a Amasías. Y por eso mismo es que no debemos soltarnos del Señor. A veces nuestras conductas, después de que Dios nos permite salir de una situación difícil, o una situación difícil, no son diferentes a las de Amasías. Por eso cuando alguien se acerca para aconsejarnos como ese profeta, no contestemos como contestó Amasías. ¿Recuerdan lo que dijo Amasías? El rey interrumpió al profeta y le replicó, ¿y quién te ha nombrado consejero del rey? Si no quieres que te maten, no me sigas fastidiando. Algunos hijos, yo lo he visto, algunos hijos no lo dicen con la boca, pero en su forma de mirarnos, nos están diciendo estas mismas palabras. Ay, no me fastidie ya. Yo también fui hijo, y por eso lo digo. Muchas veces cuando estaba niño pensaba eso de mis papás. Me tienen cansado, pero no se los decía porque mi papá me volteaba la cara de un solo arepazo. No se lo iba a decir nunca. Pero yo quiero que ustedes entiendan que conocemos sus pensamientos y que entendemos eso, y lo que queremos es que ustedes entiendan que nosotros los hombres cambiamos y por eso necesitamos a Dios para no cambiar, para ser siempre los mismos. Algunos, cuando se les corrige, entonces le dicen a uno, si me siguen fastidiando me voy, si me sigue fastidiando no regreso a la oración ni a la iglesia. Otros dejan en visto al consejero ahí en WhatsApp. ¿Qué le pasó, hermano? Lo vi en tal parte. Lo dejan a uno en visto. Me contó tal persona que usted está mal, le quiero ayudar. Lo dejan a uno en visto. De verdad estos temas son muy buenos, porque si los interiorizamos, no nos dejaremos llevar por nuestros deseos. Porque si lo hacemos, nos dirigiremos como Amasías a la destrucción. Hemos visto que es muy bueno aplicar los principios bíblicos del reino de Dios, porque Dios no cambia, pero el hombre sí. Y finalmente, es importante aplicar los principios bíblicos, porque los hombres somos dados a abandonar. Y por esa razón, y con más veres, debemos tener muchísimo cuidado de que nuestra vida esté fundamentada en los principios bíblicos y no en lo que a mí me parece, y no en lo que yo pienso, y no en lo que alguien me dijo. Versículo 27 dice, desde el momento en que Amasías abandonó al Señor, se tramó una conspiración contra él en Jerusalén. Entonces Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. ¿Dónde está este punto? En la Biblia, no me lo inventé. Desde el momento en que Amasías, ¿qué? Abandonó al Señor. Si el texto dice que lo abandonó, era porque antes de abandonarlo, ¿dónde estaba? Con el Señor. O sea, yo no abandono algo con lo que no estoy. Si yo, por ejemplo, digo, abandoné a mi esposa, es porque antes era mi esposa, ¿cierto? Entonces aquí dice que este hombre estaba con Dios y lo abandonó. Este es un texto doloroso, porque en un principio todo pareciera perfecto, ¿cierto? O sea, usted lee el texto al principio y dice, excelente, Amasías reaccionó y Dios le dio la victoria, pero cuando coge los ídolos uno como que empieza a abrir los ojos. Porque Amasías estaba haciendo lo que agradaba al Señor. Y cuando trató de desviarse, entonces aceptó la corrección, pero en algún momento comenzó a endurecerse, a olvidar que las victorias se las daba Dios. Y cuando eso sucedió, ofendió a Dios con lo que Dios más detesta: la adoración pagana, la adoración a los ídolos. Ídolos como el dinero, como el trabajo, como el deporte, como el cine, como las redes. Ídolos. Y no contento con esto, rechazó la corrección y amenazó al consejero. Note el proceso, porque es que Dios no lo castigó de la noche a la mañana. Recuerden, 25 años. Note el proceso.
Dios tuvo paciencia, misericordia, le envió mensajeros, así como a nosotros. ¿Cuántos años lleva Jesús teniéndonos paciencia, hermanos? A ver, reflexione usted ahí en su silla. ¿Cuántos años lleva usted ofendiendo al Señor? Yendo a culto, leyendo de vez en cuando la Biblia, pero al otro día peca otra vez y lo ofende otra vez. ¿Cuántos años lleva Jesús teniéndonos paciencia? Si eso es lo que usted está viendo en su vida, téngalo por seguro que usted se está endureciendo. Y por eso es que muchos, cuando pasa eso y dice, bueno, pero yo llevo 5 años yendo a la iglesia y pues yo de vez en cuando me pego mis perdidas y no me pasa nada. Algunos concluyen, yo hice esta y esta porquería y no me pasó nada. Entonces algunos comienzan a dudar y a preguntarse, ¿será que Dios sí existe? Es que no me pasó nada. Si vio que a Macías no le había pasado nada. Pero eso es un atrevimiento. Muchos hombres no creen posible que Dios los pueda abandonar. Pero lo que nosotros pensemos no importa. La Biblia lo muestra claramente. ¿Qué va a hacer ante esta palabra? ¿Va a girar su rostro de rabia como a Macías? ¿O va a tomar el consejo? Vamos a finalizar leyendo lo que nos dice Hebreos, capítulo 12, versículos 24 hasta el 25. Dice, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Versículo 25, hermoso, pongan atención. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Yo quiero leérselo otra vez, pero mastíquelo y póngale atención. Ustedes han llegado a Jesús, así es. Hemos llegado hasta Cristo por su misericordia, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. En efecto, así es. Y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Mis hermanos, nosotros los hombres podemos abandonar a Dios. Y por eso debemos tener mucho cuidado. Este es un principio que usted no puede olvidar. Cuando usted sienta que está frío con el Señor, cuando usted sienta que pecar no le causa ningún problema, que insultar no le causa ningún problema, que no ir a culto o llegar tarde no le causa ningún problema, que leer la Biblia le da lo mismo que leer un periódico, hermano, es porque usted está abandonando a Dios y se está arriesgando a esto que dice el texto. Si usted lo tiene como principio en su cabeza, usted por ninguna razón va a dejar de ir a culto, porque usted va a tener un temor al saber lo que puede pasar si usted permite que su propio ser, que sus pensamientos y sus deseos tomen control de su vida. Oremos a Dios. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, gracias por esta bendita palabra, Señor. Muchas gracias porque, Señor, es impresionante, ¿no? Cuántos años de nuestra vida nosotros perdimos en haber estudiado estos textos, Señor. A veces pensábamos que tú estabas en un concierto, Señor. Y en efecto podrías estar, pero realmente la Biblia es el lugar donde tú habitas. La Biblia es el lugar donde te podemos conocer, donde podemos conocer cómo tú actúas ante determinadas circunstancias, Señor. Cómo nosotros como seres humanos debemos establecer principios de vida. Principios que si los aplicamos podemos llevar adelante nuestra vida como cristianos. Si entendemos que tú no cambias, Señor, pero que nosotros sí podemos cambiar.
Si establecemos ese principio, siempre pondremos nuestra confianza en tu amado Hijo Jesús. Señor, el ver la historia de Amasías me llena de nostalgia, pero a la vez de alegría, Señor, y de esperanza. Porque nosotros vemos a un Dios que espera hasta el último momento, Señor, y que nos ayuda, Señor, y que envía mensajeros y que nos tiene paciencia, años y años de paciencia, Señor. Señor, hoy es un día para que entendamos que la obediencia siempre atrae la bendición, pero esa bendición no siempre será lo que nosotros esperamos. Sin embargo, la desobediencia siempre atraerá la destrucción. Señor, ayúdanos a tener una fe genuina. Ayúdanos a amarte por encima de todas las cosas, a tener principios de vida que estén por encima de los principios de este mundo, Señor. A entender que nosotros somos seres cambiantes y que si nos descuidamos, nos vamos a alejar de ti, Señor, y te podemos llegar a abandonar, Señor. Dios mío, escucha nuestra oración hoy, Señor, y permítenos permanecer hasta el fin. Ayúdanos a cada día a estar más fortalecidos en la fe, Señor. Perdónanos cuando caigamos, ayúdanos a levantarnos rápido, para correr a tus pies, Señor, para cerrar la puerta y allí en lo secreto hablar contigo, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestros niños, Señor, que no entienden todavía quién eres. Revélate a sus corazones, Señor, como lo hiciste con Lida. Señor, abre sus corazones, Señor, y que ellos entiendan el poderoso evangelio. Que ellos no lo hagan, Señor, solo por ser obedientes a nosotros o por agradarnos, Señor, sino que ellos lo hagan porque te han conocido, Señor. Por favor, Dios mío, escucha esta oración y permite que hoy personas que no te conocían te conozcan, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria, Señor, a estar dispuestos a recibir de ti, Señor, todo lo que tú tienes para nuestra vida. Señor, bendice a las personas, Señor, que hoy escuchan esta oración. Permite que nosotros podamos ser luz, Señor, que podamos ser sal. Padre, que aquellos que nos escucharán mañana o en otro momento, Señor, gracias por las personas a las que estamos llegando. Dios mío, Señor, vemos tu mano poderosa, Señor. Nunca lo imaginamos, Señor, pero lo estamos viendo, Señor. Gracias. Gracias, muestra tu poder, Señor. Muestra tu gloria, Señor. Trae a los que se fueron, Señor. Vuélvelos a ti, Señor. Ayúdales a entender que se han alejado porque son necios, porque se olvidaron de estos principios, Señor. Bendito seas, Jesús, bendito tú seas, Señor. Por favor, ayúdanos a entender tu maravillosa gracia, tu maravilloso poder, tu plan de salvación. Señor, guárdanos mañana que iremos a culto. Permítenos ofrecerte un culto glorioso, Señor. Permite que aún aquellos que están desde una casa, desde un hospital, que no pueden ir a una iglesia, Señor, que estén alegres, Señor, que estén contentos, porque aún desde su lecho, desde su cama, pueden ofrecerte culto, Señor. Que lo hagan con alegría, con devoción y compasión, Señor. Que aquellos que están en la policía, en el ejército, y que tal vez tampoco pueden asistir, Señor, te pido que los bendigas, Señor. Hay tantas personas que están en lugares donde no pueden acceder a una iglesia, pero de alguna manera, Señor, tú te acercas a ellos. Es más, Señor, sabemos que hay lugares en África, en Medio Oriente, donde se reúnen en las madrugadas, Señor, arriesgándose a que los maten. Te pido que los guardes, Señor. Te pido que ellos sean un ejemplo para nosotros, para que no nos quejemos, Señor, porque lo tenemos todo. Te pido que sigamos orando por esas personas para que tú las bendigas, para que tú las guardes, Señor. Ayúdanos a luchar contra nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos a luchar contra nuestros propios pecados. Permítenos avanzar en santidad para que podamos ver tu gloria en este pueblo, Señor. Te pido por mi nación, Señor, que está perdida. Te pido que tú les ayudes, que tú les bendigas y que tú hagas tu santa voluntad.
Señor, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Que el Señor les bendiga muchísimo y que estén muy bien.